Descargo de responsabilidad. Invencible no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 3 días después de regresar a la Tierra, Robot, que estaba en su laboratorio, fue llamado para presenciar algo que le dejó aturdido. Duplicate llevaba un anillo de matrimonio en el dedo, y estaba abrazada con Inmortal, mientras Cecil los miraba con los dientes apretados, y los demás lucían algo sorprendidos. ¿Cómo un encuentro casual en las duchas terminó en esto? Preguntó Rex tan aturdido como el resto. Robot, que venía llegando, frunció el ceño. ¿Dejarán el equipo? Preguntó Robot, y Cecil asintió. Robot, que sabía que esto también había pasado en la línea de tiempo original, se tensó, mientras Duplicate mandaba a callar a Rex, y una pequeña discusión comenzaba, porque en la línea de tiempo original, esta partida del equipo, pasaba porque Duplicate fingía su muerte, e Inmortal caía en depresión, lo que ocasionaba que ambos salieran del equipo. Ahora nada de eso había pasado, pero estos dos aún dejaban el equipo, y lo hacían aún más rápido que antes. Robot no pudo evitar asustarse. Que algo pasara como en sus recuerdos, a pesar de su interferencia, no le gustaba para nada, porque él quería cambiar su propio destino y Amanda tomó su mano, y le miró con preocupación. Robot se dio de cuenta de que estaba demasiado tenso, sus manos temblaban y le faltaba un poco el aire, aunque todos estaban demasiado ocupados, unos felicitando a la pareja, y otros como Cecil y Rex, quejándose de que estaban disminuyendo la fuerza del equipo. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Preguntó Amanda en un susurro, apretando su mano con más fuerza, lo que le ayudó a calmarse un poco. Robot apretó los dientes, porque él había estado estudiando conductas como la que justo ahora estaba mostrando y sabía bien lo que le pasaba. Mierda, ahora voy a tener ataques de pánico. Se quejó Robot con amargura, pues apenas había dejado de ser un llorón y... Llevo 3 días sin echarme a llorar, no es que sea un gran logro, pensó Robot, molesto consigo mismo, pero no podía hacer nada. Su mayor miedo, era terminar como el robot original, y este par de mierdas, le estaban recordando una posibilidad aterradora, la inevitabilidad del destino, una teoría, que alguien que trataba de cambiar su propio destino, ciertamente, no quería ver realizarse. Robot sostuvo la mano de Amanda con sus 2 manos. Este par de infelices me han dado un susto de terror, dijo Robot con sinceridad, y como los gritos habían cesado porque Duplicate explicó que ya estaba cansada de ser desmembrada y que ya no podía soportarlo, ellos escucharon sus palabras enojadas y le miraron. Robot, necesitas un psiquiatra, aconsejó Rex. Robot le miró enojado, pero luego suspiró, él no creía que nadie entendiera sus problemas, a menos de que les explicara que conocía el futuro, y que ese par de idiotas, acababan de plantar una gran bandera roja delante de él. Ha suspirado. Acusó Rex señalándole con el dedo. Robot parpadeó. ¿Por qué no puedo suspirar? Preguntó Robot a Amanda con genuina perplejidad, porque todos le habían fruncido el ceño, como si él hubiera hecho algo malo, incluso Amanda. Siempre suspiras cuando crees que somos demasiado tontos para entender una explicación, explicó Amanda con tono acusador. Robot se quedó con la boca abierta. No, no lo hago, dijo Robot. Sí, sí lo haces. Replicaron todos al mismo tiempo. Robot miró a una de sus armaduras que creó un cuadro estadístico que luego compartió en su red Robot, y Robot volvió a parpadear, pero él miró a todos. Bueno, sí, suspiro en momentos así, pero no siempre es porque ustedes no puedan entender, a veces también es algo que me es muy difícil de explicar, explicó Robot. Robot, ¿te das cuenta de que nos acabas de llamar idiotas? Preguntó Ray. No, no idiotas, sino personas de inteligencia promedio, lo cual no les hace idiotas. De hecho, ya les he dicho antes, mi propia inteligencia, no es a nivel de genio, simplemente poseo una gran cantidad de herramientas que ustedes no tienen. Por ejemplo, acceso a una base de datos de forma permanente, capacidad de cómputo casi ilimitada y ya deja de presumir y simplemente dinos por qué te asusta que Duplicate e Inmortal estén juntos, y si dices que es porque a ti te rechazaron, te vas al psiquiatra, amenazó Rex. Robot no creía que ninguno de ellos pudiera atraparlo, pero él no era igual de idiota que Rex, para no entender cuando era necesario explicar las cosas. Bien, dijo Robot con un suspiro. No suspires. Reprendió Rex, y Robot hizo una mueca, él miró a Amanda. No tiene que ver con eso y en su mayor parte, dijo Robot, y miró a Rex. En resumen, he hecho algunos cálculos basados en la estadística y la probabilidad de los hechos hasta ahora, calculando algunos eventos posibles.
Se podría decir que trato de ver las posibilidades futuras, para ver qué tan probable es que evite que cosas muy poco gratificantes, por no decir desastrosas, lleguen a pasarme a mí, a ustedes o a la Tierra. En primer lugar, el primer punto débil que he detectado, es mi propia fuerza. Así que la he mejorado. Eso me evitará muchos problemas. Por ejemplo, en nuestra última misión, de no ser por mi aumento de fuerza, habríamos tenido muchos problemas. En primer lugar, no habría podido dejar a mis armaduras en la Tierra, lo que significaría que T-Rex, Duplicate y Rae, estarían solos contra la Liga Lagarto. El resultado de ese enfrentamiento, sería mínimo, 2 heridos de gravedad, T-Rex y Rae, y un muerto, aquella que se arriesga más en los combates, Duplicate. Lo que ustedes no saben, es que Duplicate, guarda un clon de reserva, por si muere en una misión. Sin embargo, ya la han escuchado, ella está harta de este esfuerzo, por lo que ya no regresaría al equipo. Sin embargo, Duplicate tiene una relación con Inmortal, que es capaz de perder la cabeza por sus compañeros, ni hablemos de la posible muerte de su actual compañera sentimental, así que el resultado final, sería que perderíamos a 2 miembros del equipo, justo como está pasando ahora. El problema, es que se supone que aumentar mi fuerza, ya no nos llevaría a esta posibilidad, este cálculo no debía darse. He obtenido un resultado muy perturbador, porque si aún interfiriendo con esta posibilidad, para anularla, hemos llegado al mismo resultado, ¿no significaría esto que en el futuro, por mucho que me esfuerce en cambiar los resultados, el futuro es inevitable? Este es un problema filosófico en calcular, saber o ver el futuro, la inevitabilidad del destino. Por lo que me pregunto, si al final igual perdemos 2 miembros, ¿qué caso tuvo desde un principio tratar de cambiar algo? Entonces, ¿todo lo malo, que he previsto que pasará? ¿Puedo evitarlo? ¿O todo seguirá igual? Concluyó Robot, mirando a todos, para ver qué harían en su lugar, pero todos estaban inmóviles, y mirándolo como si le hubiera salido otra cabeza. ¿Qué demonios? Exclamó Rex, que fue el primero en reaccionar. ¿Duplicate, guardas un clon en reserva? Preguntó Rae a Duplicate, que la miró, luego miró a Robot y asintió. También es probable que si eso pasara, ya no regresara, he estado pensando en retirarme, dijo Duplicate, y miró a Inmortal. ¿Qué haría si muriera? Preguntó, e Inmortal se quedó inmóvil, al parecer no podía pensar en tal posibilidad. Así que calculas malos escenarios futuros y tratas de evitarlos, dijo Black Samson, y Robot asintió aunque no era una pregunta. Por supuesto, él no estaba diciendo toda la verdad, pues solo era una excusa, para liberar información de lo que en realidad sabía. Pienso en los futuros más posibles, donde no tengamos un buen final. Por ejemplo, Rex y Rae, dijo Robot mirando a Rex, y los nombrados se tensaron. Estos dos tienen muchas cosas en común, aunque aún no se dan cuenta de ello, terminarán inevitablemente juntos en el futuro. Y no juntos como una relación casual, sino una verdadera. Pero Rex no ha tenido nada verdadero en su vida y bueno, sí lo tuvo, pero como es idiota, no entendió que lo tenía. Pero esta vez, incluso un idiota no puede ignorar las cosas, y eso le enseñará el verdadero heroísmo, pasando de ser el matón idiota que ahora es, a un verdadero héroe, pero como va a seguir siendo idiota, no tardará mucho en morir, pues ahora mismo, lo que le mantiene con vida por muy ilógico que parezca, es su egocentrismo, y al perderlo, queda el heroísmo, por lo que la preocupación genuina por alguien más, le llevará al sacrificio. A este tipo le queda poco tiempo de vida, explicó Robot, y sonrió al ver que Rex se apartaba de Rae y la miraba como si ella fuera la muerte en persona. Robot se llevó la mano a la mejilla, pensativo, para ver si con un movimiento tan drástico, el destino de Rex aún se cumpliría. Eso sin duda le haría cagarse encima, y pensar en un retiro anticipado, como lo hizo Duplicate. Al menos mientras llegaba su desgracia inevitable, él tendría paz, y un gruñido interrumpió los pensamientos de Robot, y él miró a Amanda, que le miraba a él con exasperación. ¿Cómo puedes ser tan listo y tan idiota al mismo tiempo? Preguntó Amanda. Has cambiado el futuro. No es el mismo resultado. Sí, estamos perdiendo 2 miembros, pero no es para nada la misma situación, ellos no han sufrido ninguna pérdida, ni han enfrentado ninguna crisis. Nosotros tampoco. De hecho, deberíamos estar celebrando una buena despedida en este momento, explicó Amanda a todos. Rex miró a Amanda, y luego miró a Duplicate y a Inmortal. Desde ese punto de vista, sí que había una gran diferencia. Robot miró a Rex. O sea que la futura muerte de Rex, ¿también podría ser bueno para todos?
Preguntó Robot, entendiendo el punto, y aprovechando para molestar a Rex. Desgraciado. Reprendió Rex con ira, pero las palabras de Amanda hicieron que todos recuperaran sus ánimos y bueno, al menos yo he recuperado mis ánimos, que es lo más importante, pensó Robot. Amanda tenía razón, no era que las cosas sucedieran, lo importante era cómo sucedían. Y Cecil levantaba una copa de vino, siendo obligado a brindar por la desastrosa pérdida de uno de los miembros más poderosos de los Guardianes del Globo, y su actual líder, inmortal. Ahora Cecil debía conseguir refuerzos, aunque gracias a Robot, esto no era del todo malo, porque con sus armaduras, los Guardianes del Globo eran muy fuertes en este momento. El problema era que ese poder, dependía de una sola persona, y eso nunca era bueno. Si algo le pasaba a Robot, los Guardianes del Globo se quedarían sin su principal pilar de combate. Cecil necesitaba traer más miembros, pero después de que Atomebe, a quien pensaba reclutar, regresara de su misión en el espacio contra los Skrulls, ella no quiso unirse. Cecil miró de reojo a Robot, a quien le quitaban una segunda copa de vino de la mano, porque los guardianes no querían tener que lidiar con alguien que tenía unos meses de nacido, con las capacidades de Robot, y sus muchos traumas, que además estuviera borracho, por lo que Robot comenzó a explicarles por qué siempre estaría en pleno control de sus facultades mentales, gracias a su armadura, y Cecil negó con la cabeza en su mente. Sin embargo, y a pesar de ser obligado a estar allí brindando por sus propias desgracias y preocupaciones, Cecil había obtenido algo valioso, pues ahora entendía muchas cosas, sobre la forma de actuar de Robot, y ahora también entendía su relación con Monster Girl, que le había desconcertado un poco. Pero lo más importante, era que sus llamados cálculos del futuro, eran extremadamente precisos. Cecil se preguntaba si podría usar esto en beneficio de la GMA, y no solo como un proyecto personal de Robot, él tendría que intentar un acercamiento luego, pero ahora, él no podía hacerlo, porque los demás guardianes también habían escuchado lo mismo que él, y si Cecil hablara de este tema, ellos podrían pensar que tenía malas intenciones, y él no necesitaba perder la confianza de su principal grupo de defensa global, este asunto debía esperar. Y 3 meses después del regreso de Mark a la Tierra, un nuevo clon de Robot, salía de su cápsula de creación. Este clon, era una mujer en sus 25, con un cuerpo escultural, pelirroja, y de ojos verde mar. Al salir de su cápsula, 2 clones Rex mejorados, en armaduras Robot, se acercaron al nuevo clon, portando un tanque de 1,5 metros de alto, que abrieron, y una sustancia negra, que parecía un simbionte metálico, se vertió sobre el nuevo clon, cubriéndole de pies a cabeza, y luego reformándose en una armadura Robot, para dejar que se viera como todas las demás armaduras, sin que pudiera identificarse ninguna señal fisiológica de que este clon era una mujer. Robot sonrió satisfecho, cuando el nuevo clon levantó la mano y creó una barra de aluminio 100% puro, usando el contenedor como material base. Esta era la manipulación de la materia de Atomebe. El clon había sido un éxito absoluto. Debido a las medidas de seguridad propuestas por la red neuronal, tomará al menos un mes desarrollar un modelo de control, para las habilidades de manipulación de materia y energía de este clon, informó el clon, aunque no era necesario, pero la red neuronal Robot, tenía como base y pilar al robot con emociones humanas, y él se sentía mejor si hablaban las cosas, aunque esto fuera intrascendente para sus versiones sin sentimientos o emociones. Y el tiempo siguió pasando, y la Tierra se mantuvo en paz, aunque no sin sobresaltos, pues una Viltrumita llamada Anissa llegó a la Tierra, pero no hubo ningún incidente de destrucción de ciudades, y Robot solo observó todo desde su sala de vigilancia en la base de los guardianes, y Cecil desde la GRA en el Pentágono, porque Anissa, a pesar de amenazar de muerte a la novia de Mark, que en este momento era Amber, Anissa no hizo nada más, y se podría decir que solo tuvo un momento a solas con Mark, tratando de convencerle de lo bien que le iría si se unía al Imperio Viltrumita, para conquistar la Tierra, que estaría mejor que nunca bajo su gobierno. Robot sabía que Anissa decía puras tonterías, porque el Imperio Viltrumita estaba en seria decadencia, pues un traidor entre sus filas, creó un virus para tratar de dejarles sin poderes a todos, pero lo que hizo fue matar a miles de millones de ellos, dejando solo a 50 Viltrumitas en todo el universo. El Imperio Viltrumita estaba acabado, eran las ruinas de una civilización,
Por eso necesitaban a la Tierra, y lo peor no era esto, sino que su actual líder, el llamado Regente Tran, era un gobernante terrible, y donde su predecesor, el emperador Argal, asesinado por el traidor Viltrumita, había creado un imperio que duraría miles de años. Bajo el gobierno de Tran, los Viltrumitas se radicalizaron, y su sociedad involucionó hasta llegar a pensar que solo la fuerza personal era motivo de gloria, lo que les llevó a ser diezmados por la plaga, que se suponía solo debía quitarles sus poderes, o reducir su fuerza. Se podría decir que no fue culpa de Tran que los Viltrumitas fueran llevados a la ruina por esta plaga, pero eso sería no conocer la historia Viltrumita, ni las consecuencias que había tenido el gobierno de Tran, después de la muerte del emperador, y el evento conocido como la Gran Purga, donde según la historia de los Viltrumitas, su sociedad se deshizo de los débiles y de los elementos indeseados, pero eso era propaganda falsa. Lo que en realidad pasó en la llamada Purga, fue una guerra civil de muchos bandos por la corona del emperador, que había escondido a sus sucesores entre el pueblo Viltrumita, y cuando este murió, un gran número de los Viltrumitas se nombraron sus herederos, y estaban dispuestos a matar a otros para reclamar este derecho. Al final, Tran trajo la paz entre los suyos, tomando el poder gracias a su fuerza. Esto parecía algo bueno, pero en realidad, fue lo peor que pudo pasarles a los Viltrumitas, pues pasaron de un imperio orgulloso, que entendía cómo mantenerse en el poder, a ser guiados por un loco narcisista, que creía que la fuerza lo era todo. Tran radicalizó las leyes de Argal, y purgó a todos los Viltrumitas que no se adecuaban a sus estándares de fuerza. La inteligencia y la ciencia le daban igual a este bruto, y por eso la plaga creada por el traidor, fue letal para el nuevo imperio creado por Tran. La plaga era un virus, que pretendía reescribir la fisonomía Viltrumita, y su porcentaje de efectividad, ni siquiera era muy alto, según palabras de su propio creador, Taedus, el asesino del emperador Argal y traidor Viltrumita. Pero en el tiempo que Taedus estuvo fuera de Viltrum, todo había cambiado. Los Viltrumitas considerados débiles, habían sido purgados de la sociedad Viltrumita, y los cuerpos actuales, al ser afectados por el virus, se negaron a cambiar o perder fuerza, desencadenando la peor reacción alérgica inmunitaria en la historia del universo, convirtiendo un virus no letal, en algo sumamente mortal, que diezmó al 99,99999% del total de la población Viltrumita, que eran decenas de miles de millones, dejando vivos solo a 50 de ellos. Si la sociedad Viltrumita hubiese estado en tiempos del emperador Argal, al menos la mitad de ellos habían sobrevivido, pues no todos podrían oponerse al virus y simplemente se debilitarían un poco más de lo que ya eran, dejando espacio para la recuperación, pero gracias a Tran, que implementó un genocidio poblacional, solo quedaban Viltrumitas poderosos, que cayeron como moscas, debido a que sus propios cuerpos les llevaron a la muerte, al ser incapaces de adaptarse. En resumen, Tran y sus cambios en la sociedad Viltrumita, llevaron a su especie a la ruina. Los únicos supervivientes, fueron aquellos que tenían una fuerza suficiente para medio ignorar el virus, o el mismo Tran, que era tan fuerte, que el virus ni siquiera pudo intentar cambiar su físico. Irónicamente, ya fuera porque se viera desde el punto de vista de la biología, al decir que los Viltrumitas fueron incapaces de adaptarse, o desde el punto de vista de Tran que era la fuerza, al decir que los Viltrumitas fueron incapaces de resistir, lo cierto era que el imperio Viltrumita creado por Tran, que solo valoraba la fuerza, y despreciaba la debilidad, fue llevado a la ruina, justo porque eran demasiado débiles, tanto desde un punto de vista biológico, como de fuerza. Así, la única conclusión posible, era que el regente Tran era el mayor idiota entre toda su especie, y el mayor pecador de su raza. Un completo inútil, pero Anissa, ahora trataba de venderle su sociedad de mierda e invencible, argumentando que seguirles, era el mejor futuro para la Tierra, cuando todo lo que decía era mierda, destinada a un excusado, a oídos de robot. Robot nunca dejaría que estos retrasados se acercaran a su planeta, eran unos completos ineptos, en temas de supervivencia y evolución de una especie. Si la Tierra les seguía, de seguro también terminaría en la ruina. Y Anissa y su boca que solo escupía desechos fecales, dejaron la Tierra poco después, haciendo que los líderes mundiales y el Consejo de Seguridad, que eran los jefes de Cecil, respiraran aliviados, pues durante su estancia, Anissa demostró su fuerza, derrotando a un Kaij con facilidad, lo que les había recordado que los Viltrumitas eran una calamidad, por lo que le metieron prisas a Cecil, para que desarrollara contramedidas en su contra.
Cecil tenía una gran presión, ya que a ojos de todos en este universo, los Viltrumitas eran miles de millones, no los 4 gatos que quedaban después de la brillante actuación de Tran como regente Viltrumita. Robot no estaba demasiado preocupado, pues él tenía todo para ejecutar un plan de emergencia, en caso de que los Viltrumitas llegaran, y con algo más de tiempo, también tendría fuerza absoluta, para reprimirlos, gracias a sus planes de apoderarse de una de las variantes de Invencible, y equiparlo con la armadura Geldariana, para aumentar su fuerza cientos o miles de veces. Y casi un año pasó, desde que Robot fue creado, y él seguía mejorando su fuerza y habilidades poco a poco, con sus investigaciones sobre los héroes a su alrededor, a los que tenía acceso. Los clones normales de Robot, ya tenían la fuerza de Black Samson, y sus clones Mauler, eran mucho más fuertes que eso. En este universo, todo el poder, se basaba en los llamados átomos inteligentes. Los principales representantes de este poder, eran por supuesto los Viltrumitas, pero también estaban otros éxitos, como Inmortal, Atomebe, y otros muchos humanos, y hasta aliens, como Allen el Alien. Sin embargo, en términos de quién había logrado el mayor éxito, eran por supuesto, los Viltrumitas, ya que el éxito en otros casos, era un éxito individual, y replicar el proceso, era casi imposible, ni siquiera creando clones. En el caso de Inmortal, él era una versión nerfeada de los Viltrumitas, pues su poder también era una transformación de sus átomos en átomos inteligentes, pero Robot ni siquiera podía estudiarlo, ya ni se diga clonarlo, o adaptar su poder a su propio cuerpo. Los átomos inteligentes, no eran genética. Iban mucho más allá de la genética, y su poder se basaba en una de las fuerzas más poderosas conocidas en el universo, la fuerza nuclear. Básicamente, los átomos inteligentes, se llamaban así, por la capacidad de mantener su estado. En la física normal, si sometías a la materia, a otra materia, que pudiera causar una reacción química, que eran los átomos reaccionando e interactuando a otros átomos y a la energía, estos átomos cambiarían y se ajustarían. Pero los átomos inteligentes no hacían eso. Los átomos inteligentes mantenían su forma, y eran extraordinariamente insistentes en ello, por eso, no era que los Viltrumitas tuvieran una supergenética o superbiología, era simplemente el efecto de la materia con que estaban hechos, pues su genética, era extremadamente similar a la humana, hasta el punto de que era posible, que sus ancestros, fueran humanos. Lo que hacía a los Viltrumitas, tan diferentes a otras razas, era que sus hijos, también poseían átomos inteligentes. En comparación con esto, Inmortal y Allen el Alien, lo más cercano a un Viltrumita que podía haber, eran completamente estériles. Nunca podrían tener hijos. En cuanto a crear clones, ya fueran de Inmortal, o de Mark, que eran las muestras genéticas que Robot tenía, ya podía soñar con eso, pues su materia era inalterable, y eso incluía sus células. No podías obligar a una célula Viltrumita a cambiar para crear un clon genético, eso era un sueño, y Robot suponía que ni en 1000 años podría hacerlo. Robot solo pudo crear un clon de Black Samson, y ese ya era su límite. En cuanto a Atomebe, ella era más fácil de tratar, pero en comparación con la gente normal, no era que fuera demasiado fácil. Atomebe, no era mucho más fuerte o resistente que un humano normal, y su cuerpo era muy maleable, pero eso no significaba que fuera fácil, a Robot le tomó 10 veces más esfuerzos crear un clon de ella, que un clon original suyo, aunque al final tuvo éxito. En este tiempo, Robot también creció otros centímetros más y ahora parecía un chico de unos 17 años. Amanda también creció lo suyo, y parecía una adolescente de unos 14 años, aunque desde hacía unos meses, cuando Robot explicó que podía calcular el futuro, la relación entre ellos se había entibiado, pues Amanda ya sospechaba que ella era la persona por la que el robot original murió, al igual que el resto del grupo, y los pensamientos de Robot fueron interrumpidos, cuando él recibió una alarma, y se transportó a su laboratorio de los guardianes, desde su laboratorio secreto, para ir a la sala de vigilancia. Black Samson, el actual líder de los guardianes, después de la partida de Inmortal, ya estaba allí, y Cecil informaba que Invencible y su familia, fueron atacados, por un enemigo que podía abrir portales a otra dimensión, y actualmente, se encontraba desaparecido. Eso significaba que Armstrong Levy había regresado, y ahora Mark estaba aislado en otra dimensión, pero eso no le preocupaba a Robot, porque sus experimentos para desarrollar un clon de Armstrong Levy que tuviera sus habilidades iban muy bien, por lo que rescatar a Invencible era cuestión de tiempo, y Cecil dejó de hablar, porque a su lado se abrió un portal, y de este salió Invencible.
Los guardianes del globo del futuro me rescataron, explicó Mark cuando Cecil le miró con perplejidad. Robock se encogió de hombros, esta realmente había sido una misión bastante corta. Y después de su regreso, Mark dijo haber matado a Armstrong Levy, y les contó su origen, como el tipo que había tratado con los gemelos Mauler en ese incidente en el que él destruyó un almacén, lo que provocó que Armstrong Levy terminara convertido en un hombre deforme con muchos problemas mentales. Robock sabía que este no era el fin de Armstrong Levy, y que él volvería con un ejército de invencibles malvados, pero Robock contaba con ello. De momento, el clon de Atomebe, mejorado con el suero del supersoldado, era una mayor prioridad que los invencibles, pues su valor para Robock era infinitamente mayor que conseguir cuerpos viltrumitas. Si Robock tuviera que elegir entre un clon de Invencible y uno de Atomebe, por supuesto, Atomebe era millones de veces más importante. De hecho, no había nada más importante en este universo, pues una vez el clon de Atomebe pudiera usar sus habilidades, en la parte técnica, Robock ya no necesitaría recursos de la GMA, él tendría recursos ilimitados, pudiendo convertir rocas en materiales extremadamente valiosos, raros o que no existían en este universo, porque era imposible crearlos, ya fuera por energía insuficiente o las condiciones del medio. Pero con las habilidades de Atomebe, eso no era problema, porque con sus habilidades, Robock solo debía conocer la composición del material, para convertir el mismo aire, en ese material. Las habilidades de Atomebe también representarían un aumento de poder colosal para la armadura geldariana, que era muy poderosa, pero tenía una debilidad muy evidente, que era su sistema energético, que se quedaba vacío después de solo un disparo a máxima potencia de su cañón principal. Con las habilidades de Eve, una vez dominadas, estudiadas e integradas a los demás clones, incluyendo su versión humana, la armadura podría absorber energía directamente del aire, rompiendo los átomos de materia, y dándole el equivalente a una fuente de energía de antimateria, lo que no solo resolvería los problemas energéticos, sino que aumentaría la potencia de las armas, en cientos de veces, estando solo limitados por los materiales, porque el que tuvieras energía ilimitada, no significaba que pudieras disparar rayos que vaporizaran planetas o estrellas, también debías contar con materiales capaces de manejar esa energía, pero solo con esto, Robock ya tenía una enorme ventaja y los materiales y tecnología podían ir fortaleciéndose en el futuro. Y desde el ataque de Armstrong Levy a Invencible, este se sometió a un entrenamiento con Cecil, que duró 6 meses. En estos 6 meses, las cosas se mantuvieron en calma en la Tierra, y además de los loquitos habituales, no hubo mayores contratiempos, por lo que las investigaciones de Robock avanzaron a ritmo rápido, y ella había integrado los átomos inteligentes de Atomebe a todos sus clones, estandarizando el modelo, incluso el clon original de Atomebe, ahora se veía como el Robock original. Por supuesto, aunque Robock tenía los poderes de Atomebe, él no podía usarlos en público, si no quería convertirse en enemigo de todos, incluyendo la ETA. Pero con su nivel actual de poder, eso no era necesario en lo absoluto. En estos 6 meses, Robock también había estado muy ocupado, ampliando su laboratorio secreto, que ya era 5 veces más grande que la propia base de los Guardianes del Globo, porque él necesitaba muchas áreas para sus experimentos, y también estaba creando salas de gravedad, para entrenar a sus cuerpos de invencibles, llegado el momento. Los Viltrumitas podían aumentar su poder una locura, con simple entrenamiento físico. El problema era que llegado a cierto límite, tendrían que hacer pesas con continentes enteros, para que su fuerza aumentara, lo cual evidentemente no se podía hacer, por lo que solo les quedaba aumentar su fuerza con la edad, cuando llegaban a este límite. Robock se proponía resolver esto, creando cámaras de gravedad aumentada, para forzar sus futuros cuerpos Viltrumitas a aumentar todas sus capacidades. Robock estaba satisfecho con sus progresos, pues el principal peligro en sus planes futuros, de no contar con fuerza suficiente para evitar su desastroso futuro, estaba por resolverse por completo, pero mientras pensaba qué haría una vez completara sus planes de mejora, una alarma de intrusión se activó en la base de los Guardianes del Globo. Robock se quedó aturdido un momento, sin saber quién era tan valiente para venir a buscar problemas en su propia base, cuando recordó a un científico loco, llamado Dr. Sismic, que de hecho, era así de loco, y en la línea de tiempo original, logró secuestrar a muchos héroes. Robock hizo una mueca, y se transportó de regreso a su laboratorio falso, en la base de los Guardianes, pues su actual laboratorio secreto estaba a 10 kilómetros de profundidad por debajo de esta.
Al llegar a su laboratorio, las alarmas sonaban y las alertas de seguridad indicaban que la brecha se había abierto en la zona de los baños. Robot voló a gran velocidad para llegar allí en un par de segundos, y ver a Rex, que había sido sorprendido en pleno baño, y ahora era secuestrado por un enorme bicho gusano serpiente acorazado, mientras trataba inútilmente de liberarse, y lucía aterrorizado. Robot no dudó, y de una vez activó su cañón principal, disparando y separando la cabeza de la serpiente acorazada, o más bien gusano de tierra. Con esto, Rex pudo escapar, pero el gusano no era el único enemigo, y mientras los demás guardianes y armaduras llegaban, decenas de bichos gigantes y acorazados se abrieron paso, por lo que una batalla comenzó. Cuando Robot vio que el daño podía ser desastroso, y que podría necesitar reparaciones industriales, él se apresuró a traer las armaduras Leviatán, pues necesitaba un poder abrumador. ¿Y incluso Invencible fue secuestrado? Preguntó Black Samson, después de que la batalla con las criaturas terminara, y la base se quedara sin el ala de los baños, debido a la pelea. Cecil, que estaba en la pantalla de la sala de vigilancia, asintió. No podemos localizar a nadie, este ha sido un ataque general. Esta vez, el Dr. Sismic cuenta con un gran ejército, no podemos arriesgar la seguridad de los demás, les estaré enviando refuerzos, explicó Cecil, mostrándoles un punto de rastreo, donde se suponía, estaban los héroes secuestrados. Robot, lleva a las armaduras Leviatán, y a todas tus demás copias, dijo Cecil, y Robot asintió. Y Cecil les transportó a las cercanías de la guarida del Dr. Sismic, porque éste tenía algún artefacto que interfería con la señal del teletransporte. La guarida del Dr. Sismic era una caverna subterránea gigantesca, por donde corrían ríos de lava. Al llegar a la caverna principal, donde estaban decenas de héroes secuestrados y en unas especies de cápsulas blandas, incluyendo a Tomebe y a Invencible, ellos vieron al Dr. Sismic, que estaba sobre la cabeza acorazada de uno de los enormes gusanos serpiente acorazados, dando el típico discurso de que los humanos eran una enfermedad, y él era la cura. Robot, captura a ese loco, y causa el mayor alboroto posible. El resto, nuestra prioridad es rescatar a todos los secuestrados, ordenó Black Samson. El equipo asintió, y Robot envió a las dos armaduras Leviatán por el Dr. Sismic, que al verlos invadir su guarida, convocó a un ejército de criaturas para defenderlo, y esta vez eran cientos de ellas. Robot no tenía ningún problema para golpearlas y someterlas, pero si se ponía a disparar en ese lugar, terminarían enterrados, por lo que solo podía usar sus puños, para perseguir al Dr. Sismic, y además encargarse del ejército de bichos, que rápidamente le superaron a fuerza de números, aunque el daño que podían hacerle era insignificante, con ponerse en medio, ya era suficiente para detenerle. Como el ejército de bichos estaba en su contra, Black Samson, Rae, Rex, Amanda, Bullet Proof, y Shape Smith, pudieron avanzar hacia los héroes apresados y comenzaron a liberarles para empezar una verdadera batalla. Un ejército de superhéroes, contra un ejército de superbichos. Los superhéroes eran muchos menos, pero los bichos no eran muy inteligentes, y Robot también era un escudo infranqueable, contra los más grandes, por lo que a medida que más héroes fueron liberados, la situación se tornó más a su favor, y los refuerzos de Cecil también llegaron, en forma de reanimé, lo que tornó la batalla por completo a su favor, convirtiéndose de una victoria, que era cuestión de tiempo, en una victoria muy fácil, porque los reanimé le quitaron la ventaja de los números al Dr. Sismic, y las armaduras Leviatán se abrieron paso sin problema alguno, para capturarle, y dejarlo inconsciente, al inyectarle un sedante de efecto rápido. Con el Dr. Sismic fuera de juego, el ejército de bichos corrió por todos lados, abandonando la guerra. ¿Y qué demonios hacen esas cosas aquí? Reprendió Invencible, y luego también trató de atacar a uno de los refuerzos que no era un reanimé, sino que era Darwin II, un superhéroe que enloqueció, y había instaurado un régimen de terror en su ciudad, hasta que Invencible le dio una paliza y le capturó. Tranquilízate. Es evidente que él está de nuestro lado, dijo la armadura Leviatán, interponiéndose en el camino de Invencible. No está de nuestro lado, es un asesino, y estas cosas. Y Invencible apretó los dientes. Esto está mal, muy mal. Reprendió Invencible. Darwin II trató de explicarle que ahora no era un asesino y que trataba de enmendarse, pero Invencible no quiso escucharle, y se marchó enojado, para ir a reclamarle a Cecil en persona. Creo que la luna de miel de esos dos ha terminado, dijo Robot, encogiéndose de hombros, mientras los demás héroes miraban a los Reanimed con cautela, y también a Darwin II, pero ninguno de ellos reaccionó de forma violenta, como hizo Mark.
Esto no me gusta, dijo Amanda. En casos como este, necesitamos toda la fuerza disponible, dijo Black Samson, y miró a Robot. Robot negó con la cabeza. No es tiempo de discutir filosofía, dijo Robot, porque estos tipos al parecer subestimaban bastante lo enojado que estaba Invencible. Ese chico pone sus creencias personales, sobre sus necesidades, y no creo que vaya a tener una discusión acalorada con Cecil, explicó Robot, y todos parpadearon. ¿Dices que él va a atacarlo? Preguntó Black Samson con tono de incredulidad. Lo intentará, pero conociendo a Cecil, él ya tendrá un plan de acción en su contra, así que esto va a ser una gran pelea, explicó Robot, y los héroes parpadearon de incredulidad, mientras Robot llamaba a Cecil, pero este no respondió. Era evidente que Invencible ya había llegado a su oficina. La respuesta de la GMA fue transportarles a todos a sus bases, incluyendo a los guardianes del globo, que fueron transportados a la sala de vigilancia de su base. Esto no está bien, tenemos que comunicarnos con Cecil, ordenó Black Samson mirando a Robot, que ya se acercaba a la computadora. No, Cecil no querrá que nos involucremos en esto, él confía en sus propios planes, y debe juzgar que puede someter a Invencible por su propia cuenta. Pero Invencible no piensa igual que Cecil, y en cuanto este le ataque, pensará que están tratando de matarlo, y las cosas se van a complicar mucho, explicó Robot, comunicándose con alguien más. ¿Quién es? Preguntó la voz de Donald, la mano derecha de Cecil. ¿Ya han comenzado a matarse por allí? Preguntó Robot. Donald tardó un par de segundos en responder. No pasa nada, todo está bajo control, respondió Donald con tono sereno. Donald, Invencible, realmente parecía dispuesto a darle un par de puñetazos a Cecil, y abrirse paso en el Pentágono para buscar a Sinclair. También recuerda que soy un tecnópata, y la tecnología no puede ocultarse de mí, por lo que ese artefacto que le pusieron a Mark en la cabeza, no ha pasado desapercibido, solo transpórtanos allí, antes de que las cosas se pongan peor, y ocurra algo que nos perjudique a todos, dijo Robot. ¿Qué demonios? Exclamó Rex, tan sorprendido como el resto del equipo. Black Samson hizo una mueca, pues él sabía cómo trabajaba Cecil, él no confiaba en nadie, y para Invencible, la desconfianza casi equivalía a traición, por lo que era evidente que las cosas se iban a salir de control, si era que ya no lo habían hecho. Donald no respondió por varios segundos, pero tampoco cortó la comunicación. Donald. Transpórtanos de una maldita vez. Reprendió Black Samson, después de medio minuto de silencio. Está bien, solo aclárenle a Mark, que no pretendemos hacerle daño, al parecer piensa que queremos matarle, explicó Donald, algunos segundos después, y el equipo fue transportado a una sala completamente blanca y Robot ajustó sus sensores visuales, y pudo ver el gran laboratorio, que era el lugar, aunque los guardianes se centraron en Mark, que estaba enloquecido de dolor, gritando y enfrentándose a docenas de soldados reanimé, mientras Cecil estaba algo golpeado y vapuleado, intentando calmar a Mark, y explicarle que no eran enemigos, y que debía calmarse, y obedecer. Cecil, ya basta. Reprendió Black Samson avanzando con el resto del equipo, y señalándole a Invencible, a Robot y sus armaduras para que detuvieran la pelea. Un par de segundos después, el equipo de guardianes rodeó a Cecil, mientras las dos armaduras Leviatán sostenían a Invencible, y el resto de armaduras apartaban a los reanimé de él. Cecil quiere matarme. Gritó Mark con desesperación, cuando Black Samson le quitaba el control del artefacto con que Cecil pretendía someter a Mark. Él no trata de matarte, trata de someterte, explicó Robot. Ahora quédate quieto, para que pueda extraer esa cosa de tu cabeza, agregó mientras Mark seguía retorciéndose, pero era inútil, aún con su mejora de fuerza en los últimos meses, las armaduras Leviatán eran demasiado para él, cada una de ellas le superaba en fuerza, por lo que dos juntas, no le dejarían moverse. No, él trata de matarme, usando estas cosas, debemos destruir este lugar. Reprendió Mark. Robot colocó su mano sobre la cabeza de Invencible y tentáculos le rodearon el cráneo. ¿Qué demonios haces? Reprendió Mark enojado. Ya te lo he dicho, no corres ningún peligro ahora. A menos que creas que nosotros también vamos a matarte.
Así que como no te calmas por tu cuenta, voy a dormirte a la fuerza, y cuando vuelvas a despertar, espero que ya estés calmado, y podamos hablar sin gritos, y sin emociones alteradas. Si no te has calmado para cuando despiertes, te volveré a dormir, porque si no lo has notado, Mark, una persona con tu fuerza, y fuera de control, es un peligro de nivel planetario, explicó Robot, mientras Mark luchaba por mantener los ojos abiertos, pero en unos 5 minutos, se quedó dormido. Y Mark despertó con un sobresalto, sentándose al tiempo que veía dónde estaba y Mark, tranquilo, soy yo bebé, dijo su madre, colocando las manos sobre sus hombros, y luego le abrazó. Mark estaba en una sala médica. Allí también estaba Atomebe, y todos los guardianes. Atomebe estaba del lado izquierdo de su cama, mientras los guardianes estaban enfrente, con iRobot, y las armaduras Leviatán que antes le apresaron, detrás de su madre y Atomebe, al parecer pretendían cumplir su amenaza de dormirle de nuevo, si seguía alterado. Mark, esto no es el Pentágono, es la base de los guardianes, y ni Cecil ni sus agentes están aquí, explicó Black Samson. No podemos. Y cállate, Mark. Reprendió Robot. Robot no llevaba una armadura, y por eso Mark podía ver que en el último año, él había crecido, y ya no parecía un adolescente, sino que él tenía la misma altura de Mark, con un cuerpo que parecía impreso en una computadora, con efectos de Photoshop. Ya fuera por su apariencia o habilidades, Mark ya no veía a Robot como alguien simple, pues sus armaduras le habían sostenido, como si él fuera una persona normal. Mark, veo que sigues sin entender lo que has hecho, dijo Robot con tono serio. Traté de detener la locura de Cecil, que pretende que trabajemos con asesinos y psicópatas locos, gruñó Mark, mientras su madre lo abrazaba para que no se levantara a pelear, pues era evidente que volverían a dormirlo, si hacía eso, ya se lo habían advertido. Robot se rió con desprecio. No, eso es lo que crees que has hecho. Lo que en realidad hiciste, fue atacar a la AMA, la Agencia Mundial de Seguridad, aprobada por la gran mayoría de gobiernos de este mundo, y respaldada por todos sus sistemas legales, con autorización para hacer las cosas de las que te quejas, y que en tu opinión, no se pueden hacer. En resumen, Mark, has atacado al planeta entero, porque no estás de acuerdo en la forma en que se hacen las cosas. Esos son los hechos, y tus opiniones no le interesarían a nadie en una corte de justicia, sentenció Robot. Cecil y Mark, ¿te sientes poderoso? Interrumpió Robot, y Mark dio un respingo, y tanto él como su madre, miraron a Robot con espanto. Robot solo asintió. En ese momento, la AMA vigilaba a tu padre de cerca, y todo esto es parte de sus archivos. Señora Debbie, le felicito, es usted una gran madre, pero su hijo, a pesar de tener excelentes fundamentos morales y éticos, sigue siendo demasiado necio, y es evidente que piensa que su opinión, es lo único que cuenta en este mundo, y que los demás debemos seguirle como borregos. En resumen, es un egocéntrico, al igual que su padre, y de no haber sido por su crianza, es muy probable que no nos hubiéramos salvado del ataque de su padre. Es usted, la verdadera razón de que la Tierra esté a salvo en este momento, no este necio, que no es diferente a los villanos que enfrentamos día a día, y que solo causan problemas, concluyó Robot. Estás loco. Sentenció Mark, pero al mirar a su madre, ella lucía pensativa. Mark no es su padre, dijo su madre con seriedad. Eso es su mérito, no el de Mark, dijo Robot, y volvió a mirar a Mark. Mark, ¿crees que el Dr. Smith tiene razón? ¿Crees que tu padre tenía razón? ¿Crees que los villanos a los que te enfrentas tienen razón? Mark, todos ellos tienen sus propias opiniones y creen estar en lo correcto sin ninguna duda. Y para no señalarte, yo mismo tengo mis propias opiniones y creo estar en lo correcto sin ninguna duda. Tengo ideas que creo que son las correctas para el funcionamiento de este mundo. Muchas cosas en él me parecen mal. Decenas de miles mueren y creo que podría evitarlo, si un día decidiera actuar, y hacer lo que considero correcto. En el mundo que pienso, ya ni siquiera serían necesarios los héroes. Puedo ver cada cosa que sería necesario para eso. No estoy basándome solo en una idea o filosofía. Todos son planes trazados y funcionales, con una lógica absoluta detrás. Pero, aquí estoy, no he actuado, y no lo haré jamás, porque al igual que todas las personas que tienen sus propias ideas sobre el funcionamiento del mundo y que poseen poder, y por supuesto que no son los villanos locos que combatimos todos los días, yo sé que no soy el único habitante de este mundo. Tampoco soy un dios, para exigir que todos vivan según lo que yo considero correcto.
E incluso esas personas cuyas vidas podría salvar, me sacarían el dedo, pues el precio de su salvación, sería su libertad, su libre albedrío, la capacidad para hacer lo que ellos quieran hacer. Si haces que todos sigan tus ideas y opiniones y no les dejas tener sus propias ideas y opiniones, no importa por qué lo hagas, Mark, no es correcto y no está bien. Somos individuos. Hay miles de millones de personas en este planeta. Una parte considerable de los jefes de la GMA no estaban de acuerdo en entrenarte, pues te consideran un peligro para la Tierra. No les importa tu personalidad. No les interesa si eres diferente a tu padre, el que seas su hijo, es suficiente motivo para ellos para alejarte o incluso encerrarte. Muchos líderes mundiales y políticos no están de acuerdo con que exista la GMA, o los superhéroes. Piensan que debería restringírsenos a todos, villanos y héroes por igual. Otros muchos están dispuestos a hacer lo que sea para mantener a la Tierra a salvo, por eso han autorizado el proyecto Renimed. Por eso están de acuerdo en negociar con psicópatas asesinos y criminales, incluso si son los peores villanos del planeta. Pero otros muchos, saben que eso nos llevaría a nuestra propia destrucción, así que ponen ciertos límites. Entonces, la GMA, que debes recordar es una agencia de seguridad de los gobiernos del mundo, con todas estas decisiones de estos gobiernos, establece un protocolo. Trata de fijar límites y hacer acuerdos. Mediante ensayo y error, establecen reglas y crean planes. Esa es la forma en que vivimos los humanos, Mark. El control absoluto es una ilusión, en el momento en que decides que solo tu opinión cuenta, y que los demás deben seguirte porque tienes razón, ya no eres parte de los individuos que viven en este planeta, eres parte de los maniáticos egocéntricos que combatimos todos los días, y que solo causan problemas. Así que te pido que recuerdes esto la próxima vez que quieras ir a formar un berrinche al Pentágono. Cecil, es solo un hombre, Mark, no es el gobernante de la Tierra, no es quien toma las decisiones finales, no es quien crea las leyes y reglas. Pero sí es la persona que representa esas leyes y reglas, y también representa el pequeño y mínimo consenso al que todos los miles de millones de habitantes de la Tierra han llegado. Golpearlo hasta dejarle azul y morado, puede darte un breve placer personal, pero al final, no estás haciendo nada más que hacer un berrinche, y si acaso llegas a más, y logras intimidar a la GMA, para que hagan tu voluntad, recuerda que con ello no estás haciendo justicia, estás reprimiendo la voluntad de parte de los habitantes de este planeta, por el uso de la fuerza, y ejerciendo un control, que nadie te ha autorizado para poseer, por lo que te convertirás en enemigo del mundo entero. En resumen, Mark. La próxima vez que tu egocentrismo te domine, y decidas actuar sobre las leyes y reglas de este planeta, no vamos a ser tan amables de acostarte y explicarte las cosas con calma, te vamos a golpear hasta dejarte azul y morado, y vas a ir a compartir una celda al lado del Dr. Sismic, y los demás locos, que creen que son los únicos con derecho a tener opiniones. En cuanto a Sinclair y Darwin II, si llega a interesarte las razones por las que ahora trabajan con nosotros, es simple, tu padre, el genocida que mató a los antiguos guardianes del globo y miles de personas usando a su propio hijo como un ariete para derribar edificios con cientos de personas dentro, y que consideraba a su esposa una mascota, no es la única persona en este universo, que tiene derecho a arrepentirse y cambiar de opinión, todos tenemos ese derecho, y Sinclair y Darwin II lo han manifestado, así que al igual que no vamos a perseguir a tu padre, también podemos tratar con ellos, concluyó Robot, y se dio media vuelta para marcharse, aunque sus armaduras se quedaron fuera de la sala. Mark tembló al recordar su pelea con su padre, la gente muriendo sin que él pudiera hacer nada para detenerlo, y sus lágrimas se derramaron sin control, mientras su madre trataba de consolarlo. Y Robot ya estaba en la sala de vigilancia de los guardianes, informando a Cecil que Mark estaba calmado, y que había extraído el artefacto de su cabeza, artefacto que ya había sido copiado por él y su tecnología añadida a sus armaduras. ¿Y tenías que ser tan duro con el chico? Le has hecho llorar, además no creo que necesitara recordar lo que hizo su padre, de hecho, creo que por eso se niega a colaborar con Sinclair y Darwin, dijo Black Samson, y el resto de los guardianes venía tras él. ¿Le has hecho llorar?, preguntó Cecil con un parpadeo. Solo le he recordado que sus opiniones sobre la justicia son solo opiniones y que hay miles de millones de personas en este planeta, que tienen sus propias opiniones. También que su padre genocida, no es el único con derecho a cambiar, explicó Robot. Cecil hizo una mueca. No es muy diferente a lo que yo trataba de explicarle, se quejó Cecil.
Sospecho que meterle un artefacto en la cabeza para reprimirlo y luego usarlo mientras le decías que obedeciera, provocó que no te escuchara, gruñó Amanda con reproche. Cecil solo se acarició su cara amoratada. Sí, es difícil razonar cuando tu vida está en peligro, se quejó Cecil. No creo que Invencible vuelva a acercarse a la edad, dijo Rex. Puede que tampoco se acerque a nosotros si Robot está cerca, agregó. ¿Así de duro? Preguntó Cecil haciendo varias muecas. Sigue llorando y temblando mientras su mamá lo abraza, dijo Rae con un suspiro. Robot, ¿por qué fuiste tan duro? Preguntó Amanda. Robot miró a todos, pero luego se encogió de hombros. Mark es el Viltrumita más poderoso que ha nacido hasta ahora. En un futuro, de una forma u otra, él se convertirá en el emperador del imperio Viltrumita, que solo valoran la fuerza. Mark no aceptará eso, pero eso no le importa a los demás Viltrumitas, ellos le seguirán. El imperio cambiará, pero de la forma en que piensa Mark ahora, ¿qué creen que hará, con todo ese poder en sus manos? Él sin duda ayudará a todos los que pueda ayudar, incluyendo a la Tierra, que se convertirá en su primera conquista, con el fin de hacer la galaxia un lugar mejor, bajo su gobierno y protección, explicó Robot. Eso no tiene ningún fundamento. Mark recibió una paliza de su padre y un Viltrumita muy viejo que ve 500 años como si no fueran nada, por lo que extrapolando sus palabras, debería de tener más años que eso. Los Viltrumitas se hacen más fuertes con la edad, y solo a unos meses de haber despertado sus poderes, y sin ningún entrenamiento serio en combate, Mark ya pudo plantarle cara a su padre. Si extrapolamos esto, en unos 500 años más, no existirá Viltrumita en este universo que siquiera pueda arañarlo. Por eso, los Viltrumitas de ahora no son una amenaza para la Tierra, los Viltrumitas que nazcan en la Tierra, son la amenaza para la Tierra. En el futuro, Mark también tendrá hijos con Atomebe, y estos serán mucho más fuertes que el mismo Mark. Si no nos preocupamos de aclararle las ideas ahora, en un par de decenas de años más, estaremos luchando por nuestro derecho a decidir nuestro propio destino, explicó Robot. Cecil y los guardianes del globo le miraron con dudas, pero al final, ellos tenían más dudas que certezas, y ciertamente la forma de pensar de Mark era muy preocupante, y la idea que les había salvado antes, cuando Invencible se opuso a su padre, porque consideraba que era malvado, en el futuro, podría significar el fin de la libertad de la Tierra, porque Mark considerara que podía hacer un mejor trabajo si estaba al mando. Cecil tenía una expresión muy fea cuando cortó la comunicación. Es mejor mantenernos firmes y no arriesgarnos. El chico es muy buena persona, pero no es muy bueno juzgando lo que está bien y mal. Ver todo en blanco y negro podría ser un gran problema para alguien en el poder, dijo Bulletproof. Invencible se volvió algo loco. ¿Pero qué hay de lo que hizo Cecil? Le metió un arma en la cabeza, dijo Amanda. Los policías llevan pistolas para matar a la gente común que no se apega a la ley y el orden. Quizás no lo vean así, porque un arma de fuego no es una amenaza tan grande para ustedes, pero las leyes y las reglas no sirven de nada, si no hay una amenaza de represalias graves, ni una institución para ejercer esa fuerza. Estoy seguro de que Cecil tiene un plan contra cada uno de nosotros, y si no lo tiene lo está preparando, por eso está en su puesto. La UMA está allí, para recordarnos que las personas con poder, también deben obedecer la ley, o serán forzados a ello. Por eso, ir a formarle un berrinche a Cecil y dejarlo azul y morado, es solo algo que haría un mocoso como Mark. Los adultos tenemos más cerebro, y si queremos cambiar algo, sabemos que hay más medios para hacerlo, dijo Robot, y todos le miraron de reojo, excepto Amanda, que pareció pensar. ¿Por eso haces planes para distribuir alimentos? Preguntó Amanda con el ceño fruncido, y todos la miraron. Robot asintió. En unos años más, cuando las cosas en la Tierra se estabilicen, y también tenga más control sobre mí mismo, le enseñaré a Mark cómo hacer las cosas de forma correcta, que es aliarse con la gente con quien puedas razonar y negociar, y que más o menos compartan tus ideas, lo que debería de ser al menos la mitad de la humanidad, y crear las condiciones para que el resto de facciones no tengan más opción que seguir a la mayoría, o ser arrollados en el proceso de cambio, explicó Robot. Eso no suena bien, se quejó Black Samson. Yo no creé el sistema, solo lo utilizo, explicó Robot encogiéndose de hombros. Pero al final, tu sistema es el mismo que tenemos ahora, dijo Black Samson, pues ahora había muchas cosas mal, y cambiar un gobierno nunca había solucionado nada. Robot asintió. Por esa razón, en mis primeros cálculos, había pensado que la humanidad era el problema en esta ecuación.
necesitaba a alguien que ejerciera poder absoluto, y decidiera con imparcialidad y justicia sobre el gobierno, la administración, y la creación de leyes. Este es el sistema perfecto, pero hay un problema, y es que si descarto el factor humano de la ecuación, entonces yo no podría gobernar tampoco, porque soy humano. Mi humanidad me llevará al fracaso. Y si creo algo no humano para sustituirme, muchos no estarían de acuerdo en arriesgar su destino en algo que no es humano, por lo que exigirían que los humanos al menos supervisaran este ente no humano, pero si los humanos controlan al que controla a los humanos, al final, todo está en mano de los humanos, y está sujeto a error. Es una paradoja. El humano no puede estar a cargo, pero lo no humano es rechazado y para su aprobación, necesitaría supervisión humana, lo que nos lleva de nuevo al inicio del problema. Eventualmente, aunque tarde más, habrá corrupción, el sistema necesitaría reinicios constantes, lo que implicaría sacrificar recursos, y aún con esto, eventualmente, cederá a la corrupción. Lo que significa que los cálculos han fallado, no es un sistema mejor, es aún peor. Eso me lleva a mi plan actual, que es seguir el sistema que hasta ahora tenemos, pues aunque es un desastre, o lo parece, este sistema no se mantiene estático, evoluciona con la humanidad, y solo eso, le da el potencial para convertirse en lo que realmente necesitamos. No necesita reinicios, y no se convierte en un círculo. Crece, se desarrolla y evoluciona con nosotros. Nuestra historia lo ha demostrado. Los cálculos y estadísticas son nuestras pruebas. Sin embargo, al igual que nosotros, este sistema puede terminar terriblemente mal. Podemos alcanzar el futuro que deseamos, o podemos extinguirnos, por nuestras propias manos. Tampoco conduce a utopías, solo a posibles distopías. Pero lo mismo podemos decir de los humanos. Esto significa, que para lograr mi objetivo, solo debo controlar la evolución del sistema, no a los que integran el sistema. Por eso hago estudios de economía y administración. Y una vez que los implemente, la humanidad avanzará hacia el camino que nos da las mayores posibilidades de lograr un futuro. En cuanto a cómo pretendo mantener el sistema, una vez termine mi gobierno, eso será también aprovechando nuestra propia naturaleza. Hay un experimento sobre la naturaleza humana que puede explicárselos con sencillez. El experimento consistía en meter a un grupo de primates, en una habitación, y colgar bananas del techo colocándoles una escalera para subir. Pero si ellos subían, eran rociados con agua fría. Durante el experimento, se fueron cambiando los primates, y con el tiempo, se fueron cambiando a todos los que sabían lo que sucedería si alguno de ellos subía las escaleras para tomar las bananas, pero cada vez que uno de los individuos trataba de subir las escaleras, los demás le bajaban a la fuerza y lo disciplinaban de forma apropiada, por lo que este nuevo individuo, también se convertía en parte del grupo, para cuando llegara un nuevo integrante, aunque no supiera la razón, no le dejaría ir por las bananas, concluyó Robot. Eso es realmente bajo, dijo Amanda. No, es la naturaleza, y esta naturaleza, forma parte de la humanidad. Ignorarla, nos llevará al fracaso, tenerla en cuenta y usarla, para asegurar nuestro propio futuro, es lo que nos asegurará la supervivencia. Al usar nuestra propia naturaleza para nuestra supervivencia, ya no necesitaremos a ningún salvador. Porque no necesitaremos que nadie nos salve, nosotros mismos, usando nuestra propia naturaleza, avanzaremos hacia el futuro. No será mágico, no será rápido, no será milagroso, ni será un paraíso, pero será imparable, inamovible, siempre mejorando, siempre avanzando, y cuando alguien trate de retroceder para satisfacer su propia egolatría o deseos momentáneos, será puesto de vuelta en el camino, convirtiéndose en parte del sistema, asegurando el mejor resultado, concluyó Robot. Aterrador, dijo Amanda. Solo si lo hago mal. ¿Quieren ayudarme para asegurarse de que tomemos las decisiones correctas en este plan? Preguntó Robot. Espera, ¿hemos estado escuchando tu campaña presidencial? Preguntó Rex con molestia. Puede ser, dijo Robot, y Amanda suspiró. No hago campañas políticas, y menos para ti, dijo Rex y se marchó. Por la expresión de los demás, ellos tampoco le apoyarían en este plan. Robot miró a Amanda, que ya se veía como una chica de unos 15 años, y sus atributos ya eran notables. Ella fingió mirar a otro lado, ella había actuado algo raro los últimos meses. Robot suponía que su relación ya no duraría mucho más, él solo esperaba estar listo para aceptar esta conclusión, y no actuar de la misma forma patética que su otra versión en otra línea temporal.